Mi hijo me pidió dinero para la universidad, pero lo gastó en una boda secreta. Dicen que no hay amor más puro que el de una madre, pero nadie te prepara para el momento en que ese mismo amor se convierte en el arma con la que tu propio hijo te apuñala el corazón. Mi nombre es Elena y durante casi 2 décadas mi vida tuvo un solo propósito: asegurar que mi hijo, Mateo, tuviera todas las oportunidades que a mí me fueron negadas. Fui madre soltera desde los 19 años, cuando el padre de Mateo decidió que una familia era demasiada responsabilidad y desapareció sin dejar rastro. Desde ese día, me hice una promesa solemne: mi hijo nunca sentiría la carencia, nunca sabría lo que es irse a la cama con el estómago vacío y, sobre todo, tendría la educación que lo sacaría de la mediocridad en la que yo crecí. Trabajé en 2 empleos durante 15 años, doblando turnos en una cafetería por la mañana y limpiando oficinas de lujo por las noches. Mis manos se llenaron de grietas por los químicos de limpieza y mi espalda aprendió a vivir con un dolor crónico, pero cada centavo que ahorraba era un ladrillo en el futuro de mi hijo. Mateo siempre fue un chico brillante, o al menos eso era lo que yo quería creer. Era atento, sacaba buenas notas y siempre me decía que cuando fuera médico, él me cuidaría y yo nunca más tendría que trabajar. Mamá, ya casi llegamos a la meta, me decía mientras cenábamos sopa instantánea para no gastar de más. Ese sueño se volvió mi motor. Logré ahorrar, peso a peso, la increíble suma de $50,000. Eran mis ahorros de toda la vida, mi seguro de vejez y, sobre todo, el fondo de inversión más importante, la carrera de medicina de mi único hijo. Cuando Mateo cumplió 19 años y fue aceptado en una de las facultades más prestigiosas del país, sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. Aquella noche lloré de alegría, abrazada a él, sintiendo que por fin la vida nos sonreía. Un lunes por la mañana, Mateo se sentó frente a mí con una expresión de seriedad que me preocupó. Mamá, la universidad ofrece un descuento del 15% si pagamos los primeros 3 años de la carrera por adelantado. Es una oportunidad única, pero necesito el dinero del fondo ahora mismo para asegurar el cupo, me dijo con una voz tan convincente que no dudé ni un segundo. Fui al banco, saqué los $50,000 que eran el sudor de mi frente y se los entregué en un cheque. Él me abrazó con fuerza, me dio un beso en la mejilla y me dijo que era la mejor madre del mundo. Vi cómo se alejaba con el cheque en la mano y sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. Por fin, mi hijo iba a ser alguien importante. Pasaron 6 meses y la rutina parecía perfecta. Mateo salía temprano cada mañana con su mochila llena de libros de anatomía y regresaba tarde, agotado de las clases de laboratorio. Yo le preparaba sus comidas favoritas, le lavaba sus batas blancas impecables y le preguntaba por sus exámenes. Él siempre tenía una respuesta lista, hablaba de términos médicos que yo no entendía y se quejaba de lo difícil que era la neuroanatomía. Yo lo escuchaba fascinada, sintiendo que cada una de mis arrugas era un trofeo por haber logrado esto. Sin embargo, la mentira es como una grieta en un dique, tarde o temprano, la presión de la verdad termina por hacerlo estallar todo. Todo cambió un jueves por la tarde debido a una notificación de Instagram. Yo no soy muy experta en redes sociales, pero una de mis antiguas compañeras de limpieza, que siempre había sido muy curiosa, me envió un mensaje. Elena, ¿por qué no nos invitaste a la boda de Mateo? Se ve preciosa la playa. Mi corazón se detuvo. Entré al enlace que me envió y el mundo se desmoronó bajo mis pies. Era una cuenta desconocida, a nombre de una chica llamada Isabella. En la foto, mi hijo, mi Mateo, aparecía vestido con un traje de lino blanco de diseñador, de pie frente a un arco de flores exóticas en un resort de lujo en la Riviera Maya. Estaba besando a una chica hermosa, vestida con un vestido de novia que gritaba opulencia. El pie de foto decía, la boda de nuestros sueños, celebrando el amor y nuestro nuevo comienzo gracias al fondo de inversión de mi esposo, el hombre más exitoso y generoso que conozco. Me quedé en silencio, mirando la pantalla durante lo que parecieron horas. No podía respirar. Empecé a revisar las otras fotos del perfil de esa chica. Había videos de ellos en yates, brindando con champaña en hoteles de 5 estrellas, cenas en restaurantes donde un plato cuesta lo que yo ganaba en una semana. Mateo no estaba en la universidad. No había laboratorios, no había anatomía, no había futuro médico. Mi hijo me había robado los ahorros de toda mi vida, el sudor de mis 15 años de doble turno, para financiar una farsa, una boda ostentosa y una luna de miel de lujo en Hawái. Había usado el dinero de mis manos agrietadas para fingir que era un magnate frente a una familia que no me conocía. Fui a la universidad al día siguiente, solo para confirmar lo que ya sabía en el fondo de mi alma. La secretaria de admisiones me miró con lástima. Señora, el joven Mateo nunca completó su inscripción. El pago nunca se realizó. Salí de ahí sintiéndome como un fantasma. Regresé a casa, pero no lloré. El dolor era tan profundo que se había transformado en una frialdad absoluta, una claridad que nunca antes había tenido. Lo esperé en la sala, a oscuras, sentada en el sillón viejo que él siempre decía que debíamos cambiar. Cuando Mateo entró por la puerta,
silbando una melodía alegre, encendí la luz. Él se asustó, pero rápidamente recuperó su máscara de hijo abnegado. Hola mamá, ¿qué haces a oscuras? Fue un día terrible en el hospital. No lo dejé terminar. Giré el teléfono y le mostré la foto de su boda. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse físicamente. Mateo se puso pálido, luego rojo, y finalmente su expresión cambió. Ya no era el hijo dulce, era un extraño con una mirada de arrogancia y desesperación. Ella me ama, mamá. Isabella es de una familia muy importante y no podía perderla, gritó, tratando de justificar lo injustificable. Confesó que se había enamorado de esta chica en un club y que, para estar a su nivel, les inventó que él era un inversionista exitoso de una familia de alcurnia. Usó cada centavo de mi esfuerzo para pagar el anillo de diamantes, la fiesta para 200 invitados y el estilo de vida falso que le vendió a su nueva esposa. Tú no entiendes lo que es el amor, me gritó cuando le recriminé que me había dejado en la ruina. Ese dinero estaba ahí guardado, yo lo necesitaba ahora. No podía ser tan egoísta de negarme mi felicidad por un título de médico que ni siquiera quería. En ese momento, miré a Mateo y no reconocí al niño al que le leía cuentos por las noches. Vi a un hombre hueco, un parásito que había consumido mi vida y que ahora me llamaba egoísta por reclamar lo que él me había robado. Me di cuenta de que mi error no fue trabajar tanto, sino haberlo protegido de la realidad de tal manera que terminó creyendo que el mundo, y mi vida, le pertenecían. Al día siguiente, tomé decisiones drásticas. Mientras él dormía, fui a un cerrajero y cambié todas las cerraduras de la casa. Luego, busqué en su habitación y encontré las maletas de marca, los relojes caros y la ropa de diseñador que había comprado con mi dinero. Metí todo en bolsas de basura y las saqué al porche. Cuando él regresó de su trabajo, que resultó ser solo pasear por centros comerciales para mantener la farsa ante su esposa, no pudo entrar. «Abre la puerta, mamá». «No puedes hacerme esto», gritaba desde la calle. Pero sí podía. Le entregué una lista de cada centavo que me debía, incluyendo los intereses que ese dinero habría generado. Pero mi justicia no terminó ahí. Contacté a la familia de Isabella. Resultó que eran gente honesta, ricos, sí, pero con valores. Cuando les conté la verdad, cuando les mostré mis manos trabajadoras y les expliqué de dónde venía el dinero para la boda, el shock fue total. Isabella no tenía idea de que su esposo millonario era el hijo de una mujer que limpiaba oficinas y que le había robado sus ahorros. La farsa se derrumbó en cuestión de horas. Isabella, decepcionada por la red de mentiras sobre la que se construyó su matrimonio, pidió la anulación esa misma semana. Mateo fue expulsado del círculo de lujos al que creía pertenecer y se quedó en la calle, sin casa, sin esposa y con una deuda moral que nunca podrá pagar. Mateo regresó a mi puerta una semana después, llorando, pidiendo perdón, diciendo que no tenía dónde dormir. «Mamá, por favor, soy tu hijo», decía a través de la madera. Yo, desde el otro lado, le respondí con la voz más firme que he tenido en mi vida: «Mateo, mi hijo era un estudiante de medicina que valoraba el sacrificio de su madre. Tú eres un hombre que robó el futuro de una mujer vieja para comprarse un disfraz. Cuando trabajes y me devuelvas cada centavo de esos $50,000, tal vez podamos volver a hablar. Hasta entonces, aprende lo que es ganarse la vida». Hoy, vendí la mayoría de sus cosas de marca en plataformas de segunda mano y logré recuperar casi $10,000, que puse de inmediato en una cuenta de ahorros para mi jubilación. Sigo trabajando, pero ahora solo lo hago para mí. Mateo está trabajando como repartidor de comida y vive en un cuarto compartido, aprendiendo por las malas que el dinero fácil siempre sale caro. Me duele, claro que me duele, hay noches en las que lloro por el hijo que perdí, pero luego recuerdo el Instagram de esa boda y se me pasa. La traición de un hijo es una herida que no cierra, pero la dignidad de una madre es un escudo que nadie puede romper. He aprendido que a veces, para salvar a alguien que amas, tienes que dejar que toque fondo, aunque ese fondo sea el que tú misma ayudaste a construir con tu ciego sacrificio. Hoy, por fin, duermo tranquila, sabiendo que mi vida ya no le pertenece a nadie más que a mí. ¿Tú qué habrías hecho? ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.